Yo soy el último al que le gusta hacer este vídeo. Nadie más que yo aboga por un proyecto político común, unitario y de izquierda. Pero ayer sabíamos la noticia. Podemos y Sumar se separan. Pero también me da mucha rabia que se presente esto como una cosa de dos. Ya están peleándose otra vez. ¿Por qué no podemos hacer algo unitario? ¿Y sabéis qué? Yo esto ya lo veía desde hace mucho tiempo. Y empieza con la primera separación de Íñigo Errejón, que cuando no pudo ganarle los debates a Pablo Iglesias, se separó del partido y creó Más País. Y cómo intentó conspirar en contra de Pablo Iglesias cuando Pablo Iglesias estaba en Bruselas. Y esto no lo digo yo, lo dice una persona que estaba en el equipo de Errejón, Sergio Pascual. Decía lo siguiente. Eh, Esto también es una cosa que yo, parte del thriller, como te decía, un compañero se había dejado una sesión de Telegram abierta en un ordenador de otro, de un compañero rejonista se había dejado una sesión abierta de Telegram en un ordenador de un compañero pablista. Y entonces estaban leyendo todas nuestras discusiones, incluso esta que tú acabas de leer, ¿no? De hay que buscar un enemigo, un adversario interno, todo esto lo estaba leyendo el pablismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, era lógico que sabiendo esto, yo esto lo, vamos, no me cabe ninguna duda, y esto también lo he conversado con Iglesias, era lógico que dijera, coño, si tengo un secretario de organización que está intentando cargarse a mi gente, a la que yo tengo designada para apoyarme, me tengo que quitar de en medio a este secretario de O sea, organización, ¿tú ¿no? crees que hizo bien destituyéndote? De hecho, yo creo que yo hice mal al no dimitir. Yo tendría que haber dimitido antes. O sea, esta es una de las cosas que también tengo clarísimas después del tiempo. Mucho antes. Ni siquiera cuando ya se destapa, ¿no? De que todo es irreversible. Yo creo que tenía que haber dimitido antes, ¿no? Tanto porque yo me sentía muy incómodo con esta disputa de milímetro a milímetro de a ver qué colina tomamos política y qué colina no tomamos. Me sentía todavía más incómodo con no desnudarnos públicamente y decir, mira, estas son nuestras tesis, si te gustan bien y si no, pues no pasa nada, estamos en la oposición interna y ya está. Porque es lógico que a la vista de los documentos que vio Pablo me cesara, me parece totalmente lógico. De hecho, él me dijo que en realidad nos tendría que cesar a todos los errejonistas, ¿no? Pero que, bueno, en aquel momento no podía cesar a Errejón porque eso sí que hubiera sido el desastre en términos políticos para la organización. Insisto, me arrepiento en tanto cuanto me arrepiento de haberme metido en esa dinámica tan poco fructífera para el país y para el partido, ¿no? Yolanda Díaz no quiere a Podemos desde el inicio. Quería los votos de Podemos, pero no quería la dirección de Podemos. Vetó a Irene Montero. No hizo primarias dentro de Sumar. Supuestamente era un movimiento llamado Sumar, pero no hubo ninguna democracia interna. Todo se hacía a dedo bajo las directrices de Yolanda Díaz. Bien, Yolanda Díaz decidió dejarle sin portavocía adjunta en el Congreso. ¿Qué significa esto? Esto implica no tener firma y por lo tanto no poder presentar ningún tipo de iniciativa. Eres como un cero a la izquierda, cosa que sí que han tenido otros partidos en coalición con Sumar. Nos han bloqueado todo lo que hemos intentado presentar, desde los más grandes a los más pequeños, desde una ley sobre Doña Ana a una PLN en defensa de los derechos humanos y civiles en Senegal. Y a diferencia de lo que ocurría en la legislatura anterior con Unidas Podemos, donde se repartían los tiempos de intervención entre los diferentes partidos de la coalición, Sumar ya dejó fuera a los morados sin mayor explicación. O sea, cuando hay debates hay un tiempo limitado de intervención. Pues Sumar lo que ha hecho es repartir los tiempos y no darle ni un minuto a las diputadas de Podemos. No tienen iniciativa legislativa y tampoco tienen intervención en el Parlamento. Un cero a la izquierda. Quiero tus votos, pero tú vas a ser un fantasma, como si no existiese. Y lo que ha provocado la gota que ha colmado el vaso ha sido que han impedido que Ione Belarra interviniese en la cuestión palestina. Ione Belarra ha sido la única ministra en Europa que se posicionaba abiertamente en las calles en favor de Palestina, en contra de el genocidio que se está produciendo en Palestina por parte de Israel. No haces primarias, vetas a Irene Montero, no le das portavocía, no le permites hacer ningún tipo de iniciativa. ¿Qué esperabais? ¿Qué esperabais? Y es que el miedo a la extrema derecha no puede ser la excusa para soportar todo tipo de ninguneo, maltrato o arrinconamiento. Esto es lo que le han hecho a Podemos y si encima se quejan, lo presentan como una pelea entre Sumar y Podemos. No, no, perdone usted. Han maltratado a este partido político. Yolanda Díaz lo que quería era los votos de Podemos, ir arrinconando poco a poco a la dirección y a la cúpula de Podemos hasta reducirlos a nada, quedarse con todo su espacio que ya estaba formado previamente. Era un espacio que se llamaba Unidas Podemos y seguir con su tesis de acercarse poco a poco al PSOE. Y eso es lo que ha hecho Yolanda Díaz.
ir arrinconando poco a poco a Podemos hasta reducirlo a la nada, pero pidiendo el voto de la gente que cree en Podemos. Ya os digo, todo esto no empieza hace unos meses. Todo esto forma parte, creo yo, sigue ese hilo conductor que inició Íñigo Errejón tras la fractura de Podemos, tras no aceptar primero la derrota contra Pablo Iglesias dentro de Podemos, porque dentro de los partidos hay diferentes facciones. En Podemos había tres, estaba la de los anticapitalistas, la de Pablo y la de Errejón. Pablo fue el que se llevó ese debate a la interna. Una vez que uno pierde, asume la tesis de la facción dominante y sigue adelante. Íñigo no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Fracturó Podemos, creó Más País, a partir de ahí siguió tejiendo y fue copartícipe de ese impulso que se llamó después Sumar. Este hilo conductor no viene de hace unos meses. La hemeroteca es... La experiencia que conozco, y quien me haya escuchado lo he dicho siempre, el proyecto Errejón sirvió para que Manuela Carmena perdiera la alcaldía de Madrid. Querida Rita, gracias por enseñarnos a sumar. Sigamos sumando. Y también hemos perdido la asamblea en Madrid. Íñigo, voy a hablar de tu inteligencia para un nuevo proyecto de país. Gracias por estar aquí. Por tanto, bueno, insisto, ya sé que soy minoritaria, pero tengo muchas dudas de que dispersando se gane. No encuentro fallas en su lógica. No es casualidad que al final tengamos de ministra de Sanidad a Mónica García, de Más Madrid. Recordemos cuando Íñigo Errejón torpedeaba todas aquellas negociaciones en Gran Canaria entre Más Canarias y Podemos. Podemos también intentó ir en las autonómicas y las municipales en Madrid, por ejemplo, y Más Madrid se negó, porque quería ir en solitario, porque esta gente realmente, Íñigo Errejón y Yolanda Díaz, no quieren a Podemos, no quieren participar en el mismo proyecto político que Podemos, porque tienen unas tesis ideológicas y también de pasta diferentes a Podemos. Son más cercanos al PSOE y son más propensos a ser mucho más amables con los poderes fácticos. De hecho, Yolanda Díaz iba al programa del Rojo Vivo de Ferreras, creo que ya todo el mundo sabe quién es Ferreras, o tenía palabras amables para Amancio Ortega. No solo eso, sino que ha arrinconado, ninguneado y maltratado a esta fuerza política que al final ha dicho, pues por dignidad me voy al grupo mixto y desde allí negociaré todas las medidas con total libertad y por supuesto sin que nadie me silencie la voz, porque al final es eso lo que ha pasado. Y ya os digo que yo lamento muchísimo todo lo que ha pasado, porque Yolanda Díaz lo tenía todo de cara para liderar el espacio de Unidas Podemos. Lo tenía todo de cara y ha liderado de la forma más terrible posible. Sin primarias, vetando, silenciando en el Congreso, bloqueando iniciativas. Ya os digo, para mí es una mala noticia, pero no se puede culpar a la víctima de un problema cuando el que ha ejecutado todo este movimiento para arrinconar ha sido Sumar. Y claro, todo esto le viene bien al PSOE, porque el PSOE, y apuntemos esto, irá poco a poco absorbiendo a Sumar, porque intentar parecerse al PSOE nunca ha funcionado. Y es curioso cómo ciertos periodistas critican a Podemos mientras te paga la nómina Ferrera. Y han acabado convirtiéndose en lo peor que denunciaban, ¿no? Que es en tránsfuga, robándole el voto a aquellos que, por ejemplo, en Murcia, en Granada o en Canarias votaron a Sumar, le dieron el voto a Javier Sánchez Serna, a Noemí Santana o a Martina Velarde, y ahora se lo han robado y se han quedado con ese voto para irse al grupo mixto en Podemos. Es una evidencia que se han convertido en lo peor de la política. Tus hijos... ¿Y sabéis lo que pasa? Que da igual que yo tenga razón o no. Da igual que yo tenga razón o no. Porque al final mi opinión va a llegar pues a los pocos suscriptores que me estáis viendo. O lo que pueda decir Ione va a llegar a poquita gente. Los que llegan al poder son aquellos que tienen la capacidad de imponer su relato a la población. Y lo digo desde el respeto a todos los que han peleado antes y siguen peleando, pero creo que es la fuerza política que mejor lo ha hecho en la izquierda en este país en 50 años, y creo que eso, digamos, no es una opinión mía, sino que ahí están los datos. Son los 4 mejores resultados electorales de la izquierda en España pues en 50 años, ministerios en el gobierno, cosa que nunca habíamos tenido. Por lo tanto, yo creo que por supuesto que hay errores, pero que no son la causa fundamental, sino que la causa fundamental es el poder de lo que tenemos enfrente en términos mediáticos, y creo que eso hay que intentar transformarlo. Que decir que los medios de comunicación no se pueden cambiar es reaccionario.
los medios de comunicación, el poder mediático es una de las principales estructuras de poder que hay en nuestra época y claro que se puede transformar y se debe transformar. Tú curras con él, nos confirmas que no es malvado. No, yo os confirmo que no es malvado y que cuando hay mucha gente que dice esto, una frase, ¿no?, que yo parto de ella en el prólogo joder, es que Pablo Iglesias no sé por qué, pero es que me cae fatal, es que no le puedo ni escuchar, es que le oigo la voz y ya me pongo enfermo, ¿no? Y yo digo, es como... Compa, yo sí sé por qué te cae tan mal y además dices que no sabes muy bien por qué, porque te han sometido a ese bombardeo de mierda durante muchos años y yo sé que hay gente que no acepta esa conclusión sobre sí misma, ¿no? Y dice, no, a mí ninguna televisión me mete nada en la cabeza y tal. Yo creo que eso sí es un poco arrogante, ¿no? Tener esa idea de uno mismo. Yo sé que suena arrogante cuando yo digo, sí, yo sé por qué te cae tan mal y es porque te han engañado y porque han sembrado el odio hacia esta persona dentro de tu cabeza, pero a mí me parece más arrogante tener una idea de uno mismo como que uno es invulnerable, ¿no?, a todo ese bombardeo permanente que además... es sofisticado, o sea que no solo es mentirte directamente, sino, como te decía, ¿no?, golpearte en el estómago, sacarte imágenes donde el tipo se ríe con los dientes torcidos, donde siempre aparece mal vestido, donde tal, ¿no? Pues eso te va generando un odio, te va generando un rechazo, una aversión. Obviamente que ha cometido fallos, pero ha sido la víctima desde el principio hasta el final de todo este proceso de intento de unificación o de coalición con Sumar. Y a las pruebas y a los datos me remito. Estoy pensando en hacer algo un poquito más extenso, con detalles de cómo ha sido todo el proceso. Dime si te parece una buena idea. Dime también qué piensas de esta ruptura entre Sumar y Podemos. ¿Qué crees que puede pasar en el futuro? Os echo un vistazo en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal para más contenido como este y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia, puedes apoyarme en Patreon en el enlace que te dejo en los comentarios. Se puede consentir que nos mientan en toda la cara sin ningún pudor. Te pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer si eres tan amable?